Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que creo que va a quedar corto, vamos a ver, voy a explicar el concepto de derivadas laterales a partir de la definición de derivada que hemos visto hace poco si te estás viendo los vídeos en orden, ¿vale? Entonces vamos a ver, te voy a recordar primero de todo cómo era el concepto de derivada, pero muy rápidamente, porque ese vídeo te lo tienes que haber visto, como digo, hace relativamente poco, ¿verdad? A ver, entonces, básicamente, y repito, esto como es un recordatorio lo pongo en gris, te recuerdo que sea una función f de x y un punto x igual a a, un punto cualquiera, x igual a, se define la derivada de la función f de x en el punto x igual a, repito, la derivada de f de x en x igual a, como... Y bueno, habíamos visto dos definiciones, ¿os acordáis? Bueno, primero siempre lo escribíamos igual, f' en a, y se podía calcular como dos límites muy parecidos. El que yo más utilizo es el del límite para x tendiendo a, de la función f de x menos f de a, partido por x menos a. Esta es la primera de las definiciones que hemos visto. Pero vimos otra, ¿os acordáis? Esa del incremento, que le gusta a algunos profes de instituto mucho, que es la del límite para un incremento h tendiendo a 0 de la función incrementada. Entonces, f de a más h menos la función sin incrementar, coño que no me cabe, ahí está, partido por el incremento. Partido por h. A ver, que no se note que voy a corregir ahí eso que parece un 0. Vamos a ver. Es f de a. Ahí está. Bueno, pues esto, como digo, tiene que estar, se supone, superado ya. Esto es la definición, la hemos explicado con el concepto de tasa de variación. Incluso hemos hecho un calculillo para que veáis que funciona, ¿no? Que efectivamente esto te ayuda a calcular la derivada de una función en un punto. Vale. Vamos a complicarlo un poco. Y para entender la complicación, lo que os voy a poner son dos gráficas. Una muy conocida porque es muy similar a la que ya hemos visto, y otra donde vais a pillar que hay una pequeña complicación en esto de las derivadas laterales. Mira, perdón, esto de las derivadas. He hecho el spoiler sin querer, lo de las derivadas laterales. Bueno, a ver, me pongo en una situación muy sencilla. Una situación muy sencilla. Una gráfica normal y corriente. Ahí la tenéis, una función f de x en sus ejes cartesianos, ¿no? Vale, entonces si yo me centro en un punto de esta función y yo os pido que expliquéis cuál es la derivada de la función en este punto, esperad, vamos a cambiarle color. Ese punto, ¿verdad? Miréis, Álvaro, qué pesado, que ya sabemos, ya me lo has contado 7 veces en 200 vídeos, ¿verdad? Que si yo trazo aquí la recta tangente a la curva, pues la derivada es la pendiente de esa recta tangente, ¿a que sí? Vale, sí, no me voy a centrar en eso. Quiero que me digáis, entendiendo el concepto ese de pendiente, quiero que ahora os imaginéis, y creo que os va a despertar ciertos sarpullidos en la piel, quiero que me digáis qué pendiente están notando una persona que mira esa pendiente desde aquí y una persona que mira esa pendiente... Madre mía, es que no soy capaz de pintar yo personas normales, de verdad. Vamos a intentarlo aquí más clarillo. Repito, decidme, si yo le pregunto a este señor, oye, ¿qué pendiente hay en la curva? Está mirándolo desde aquí. Y yo se lo pregunto a este señor, oye, ¿qué pendiente hay mirando desde la izquierda? ¿Qué pendiente me dicen? Insisto, están ambos mirando al mismo punto. A ese punto. Coño, me van a decir la misma pendiente. Quiero decir, no me digan, no, es que uno está subiendo y otro bajando. No, déjate de leches, por favor. En términos absolutos, quiero decir, si este me dice que está en una recta de una pendiente del, me lo invento, 15%, este me dirá lo mismo, ¿verdad? Porque están sobre la misma recta. Es decir, un señor, repito, que se aproxime a el punto en el que estoy calculando la derivada, por un lado, vamos a ponerlo así, un señor que se aproxima por un lado, me va a decir lo mismo que un señor que se aproxima por el otro, ¿verdad? A ver, un momento. Eso es. Vale, pues resulta que esto que me dicen los señores que se aproximan por un lado y por un otro, lo vamos a llamar derivadas laterales. Ya para terminar de destrozaros la vida, ¿verdad? Repito, este concepto de... A ver, lo pongo por aquí, era así, perdón. De, vale, sí, la derivada, pero vista desde un lado, vista desde otro, ¿vale? A los lados de este punto x igual a, ¿vale? Pues bien, lo que están viendo estos dos señores se conoce como derivadas laterales. Es decir, ya no vamos a hablar de f' en a, ¿no? Este señor está viendo una cosa, este señor decía está viendo una cosa que voy a llamar f' en a por la derecha. Mientras que este señor está viendo otra cosa que voy a llamar f' en a por la izquierda. Y evidentemente, lo normal es que coincidan, vive Dios.
Es lo normal, de hecho, cuando coinciden es cuando se dice que ese es el valor de la derivada de la función. Pero puede pasar que no coincidan, ¿vale? Y eso es de lo que va precisamente este vídeo, de introduciros al concepto de la no derivabilidad de una función. De momento sin trallaros más la cabeza, porque no me voy a meter en tanto, ¿vale? Porque te lo había hecho al 4, de verdad, no me lo puedo creer. Vamos a corregir un poco, anda. Bueno, yo creo que tampoco es para tanto, lo puedo dejar, ¿verdad? Me puedo conformar. Venga, repito, lo que está pensando un señor, el que se acerca por la derecha, se llama derivada por la derecha. No voy a poner flechas porque ya bastante estamos poniendo. Vamos a ponerlo así, en plan bocadillo. Y lo que está pensando el otro señor, el que se acerca por la izquierda, lo vamos a llamar derivada por la izquierda. Y es importante que entendáis que hay casos en los que esas derivadas funcionan. Y voy a hacer un pequeño spoiler. Se dice que la función es derivable, ¿vale? Repito, si f', vamos a ponerlo un pelín más gordo. Ahí está. Repito, si f' en A por la izquierda coincide con f' en A por la derecha, se dice que la función es derivable. Repito, se dice que es derivable. Eso es. Y aquí podéis decirme ya, pero ¿y qué pasa? ¿Que a veces no coinciden? ¿Cómo no van a coincidir, no? Bueno, pues efectivamente pueden no coincidir. Mirad, os lo voy a poner por aquí en otro dibujo con una función que en cuanto os la defino a trozos, pues ya veis que puede pasar de todo. Mirad, pego por aquí los ejes y esta vez voy a representaros la función de esta otra manera. Mirad. Voy a representar una horizontal hasta aquí, ¿vale? Una horizontal hasta ahí, eso es. Y aquí arriba vamos a poner un punto de discontinuidad, ahí lo tenéis. Y una función que ahí pues tiene esta forma. Ahí la tenéis, esta es la función f de x. ¿Qué os parece? Vale, ¿qué os parece ahora cuando yo hago zoom aquí y le pregunto a este señor? Repito, si yo ahora hago zoom y le pregunto a este señor, oye, cuando tú te vas acercando a la coordenada naranja sigue estando en el mismo sitio, Aquí la tienes. Repito, la coordenada naranja sigue estando en el mismo sitio, en x igual a a. Ahí estoy. Vale, decía, yo aquí tengo a nuestro señor, que está acercándose desde la izquierda, ¿no? Ahí está. Vale, cuando este señor se acerca, ¿qué derivada ve? ¿Qué pendiente está notando? Coño, cero, ¿no? Está completamente horizontal. No voy a escribir el dato concreto, pero sí que quiero que entendáis que este señor está viendo cierto valor de la derivada por la izquierda, que no tiene por qué coincidir, no va a coincidir con la derivada que nota otro señor por la derecha. Claro, porque cuando las funciones están definidas a trozos, pues pasan cosas. Mira, si yo ahora pongo a un señor por aquí, acercándose a la función desde la derecha, pues este señor me dirá, oye, yo acercándome desde aquí, la pendiente que estoy viendo aquí no es horizontal. Fijaos, cuando hablo de pendiente horizontal me refiero a... porque aquí efectivamente parecía que la tendencia era horizontal. Sin embargo, aquí la tendencia, ¿cuál es? Hombre, la tendencia aquí parece que la recta sube, ¿verdad? A ver, un segundo, a ver que lo veáis. Ahí está. Repito, el señor que estaba acercándose por la izquierda, él nota como que no hay una pendiente, ¿verdad? Está como en una horizontal. Sin embargo, el señor que se está acercando desde la derecha, claro que nota que hay una pendiente. Y en este caso, pues no están notando lo mismo, ¿no? Es decir, las derivadas laterales no están siendo iguales. F' en A más no es lo mismo que F' en A menos. Y ya os digo yo que eso se conoce como función no derivable. Otra cosa es que te pueda ser interesante la información que te da un señor y el otro. Sí, porque eso te denota para dónde tienden las funciones, o sea, para dónde tiende la función por un lado y por otro. Pero desde el punto de vista de a dónde quiero llegar hoy ya me entendéis, dependiendo del orden que estéis viendo los vídeos, pero bueno, que es llegar pronto al concepto de derivabilidad, pues ya os digo yo que estamos intuyendo aquí que si la derivada por la izquierda no sale lo mismo que la derivada por la derecha, a esa función se la llama no derivable. Repito, a esa función se la llama no derivable. Por lo menos en ese punto. Repito, por lo menos en ese punto. Antes hemos visto un ejemplillo de sí derivable y ahora os estoy poniendo un caso de no derivable, ¿vale? Pero bueno, este vídeo en realidad no era para hablar de derivabilidad todavía. Este vídeo era para, introduciendo que os acordáis de cómo se estudiaba la derivada por definición, e introduciendo el concepto, vamos a decir, geométrico de derivadas laterales, venga, al turrón, cómo se calculan, ¿no? Pues bien, es simplemente cambiar el límite de si me acerco por la derecha, me acerco por la izquierda. Ya está. Es súper sencillo y enseguida, en cuanto nos vayamos a un ejercicio, veréis que tiene su miga, ¿eh? Repito, la derivada por la izquierda, la f', bueno, me vais a permitir que le ponga un titular, ¿no? Vamos a ver.
Pongo por aquí, repito, la derivada por la izquierda. Pues bien, ya estábamos diciendo que se escribe como f' en a menos. Y es simplemente repetir estos límites, pero por la izquierda, ¿vale? Repito por aquí, vamos a bajar un pelín. Por cierto, os voy a poner las dos fórmulas, aunque yo en realidad volveré a utilizar la de la a, ¿vale? Que es la que más se suele utilizar. Bueno, pues esto es calcular el límite para x tendiendo a, pero por la izquierda. Repito, si es en a menos, pues el límite en a menos. Y otra vez de f de x menos f de a, partido por x menos a, partido por x menos a. Ahí lo tenéis. O, os acordáis de que la otra definición es con la h, ¿no? Vale, pues límite para... ¿Era h tendiendo a 0? Pues h tendiendo a 0 por la izquierda. Y de nuevo el límite es igual. Es la función incrementada, f de a más h, menos la función sin incrementar, f de a, partido todo ello por el incremento. Insisto, es simplemente repetir la misma formulilla que ya te sabías, ¿vale? Bien sea con lo del incremento o bien sea con lo de la a. Y añadir que estás haciendo un límite lateral, ¿vale? Por cierto, es un límite lateral. Límites laterales que hemos aprendido a hacer en el curso, ¿vale? Pues bien, esta es la definición de derivada por la izquierda. Si hacemos lo mismo pero con el límite por la derecha, obtenemos la derivada por la derecha. Y así es fácil. Bueno, fácil o no, ¿no? Dependiendo de para qué vayamos a usar esto. No os adelantéis, que ya lo veremos. Venga, pues aquí lo tengo, derivada por la izquierda, esa de ahí. Y mirad qué fácil tengo el daros la derivada por la derecha. Es que voy a hacer un gorrino, vamos a ver, mirad. Derivada por la derecha. A ver, es simplemente, lo hemos visto antes, no acercarme desde la izquierda, sino acercarme desde la derecha. Es decir, voy a quitar todos estos menos y lo voy a convertir en mases. Y ya está, es el límite para x tendiendo a por la derecha o el límite para x tendiendo a 0 por la derecha. Esto hace que estés haciendo ese cálculo, pero acercándote por un lado o acercándote por el otro. Ya está. Ahí estoy. Y por último vamos a poner la frase del año, que aunque, o sea, que luego voy yo a hablar de ella en otro vídeo, pero que ya me interesa irla poniendo por aquí. Que es que se dice que una función es derivable en un punto si la derivada por la izquierda coincide con la derivada por la derecha, y de hecho, esa coincidencia, ese valor, es el valor de la derivada, ¿vale? Venga, vamos a hacer un poquillo de zoom por aquí y lo pongo bien gordo. Digo que se dice que una función f de x es derivable en un punto, vamos a decir x igual a, si se cumple que f' en a menos es igual a f' en a más, es decir, si coinciden las derivadas laterales. F' en a más, ¿vale? Siendo precisamente el valor de su derivada ese número, ¿vale? Repito, siendo ese precisamente el valor de su derivada. De su derivada. O lo que es lo mismo, que os estoy diciendo de que cuando esas derivadas coinciden, pues ese número que te ha salido es lo que se define como la derivada de la función en el punto, ¿vale? El valor, repito, de f' en a menos que ha coincidido con el valor de f' en a más. Esto es importantísimo. Importantísimo porque igual que sabéis estudiar continuidad de una función, vamos a tener que hablar de la derivabilidad de una función. Ahí lo tenéis, ¿vale? Pues bien, ya os avanzo, aunque lo vamos a ver en otro vídeo, que tienes que calcular de las derivadas laterales y ver si coinciden. Eso es todo. Bueno, pues para entenderlo bien, todavía sin meterme explícitamente en un ejercicio de derivabilidad, pero vamos, que es que casi sin querer nos metemos en ello, ¿vale? Pero me voy a meter en un ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, en el que solo os voy a pedir calcular las derivadas laterales en un punto. Repito, un ejemplo de calcular las derivadas laterales de esta función en el punto x igual a 1. Y es una función que os voy a poner a posta cabrona, ya veréis. Es una función, como digo, definida a trozos. Una función f de x que se define como dos trozos. El primero es menos x más 2 si x es menor que 1. Repito, si x es menor que 1. Y el segundo, f de x igual a x, si x es mayor o igual que 1. Si x es mayor o igual que 1.
Ahí lo tenéis. Y os pido, repito, las derivadas laterales en x igual a 1. Vale, lo pongo por aquí. Obtener las derivadas laterales. Las derivadas laterales en x igual a 1. Eso es. Pues venga, vamos a echar la cuenta y lo he dicho. Divagaremos un poco contando un poquito más, pero todavía en realidad no os lo estoy pidiendo en este ejercicio, ¿vale? Solo te estoy pidiendo las derivadas laterales, que ya es bastante. Vamos a ver, me voy con la primera. Derivada lateral por la izquierda, o lo que es lo mismo, la f' en el 1 que me estás pidiendo hacer la cuenta, pero por la izquierda. Entonces, de momento voy a tirar de definición, ¿vale? Os recuerdo que ese 1 es la a de la fórmula, ¿no? Repito, importante, por si acaso alguien está muy empanado, ¿vale? Ese número es que estoy aplicando la fórmula para a igual a menos 1. ¿Vale? La fórmula de arriba para a igual a menos 1. Muy bien, ¿qué fórmula era esa? Os recuerdo, pues era calcularse el límite para x tendiendo a el número, pero por la izquierda, repito, si es por la izquierda, te haces el límite por la izquierda, ¿vale? De la función f de x menos f de 1 partido por x menos 1. Partido por x menos 1. Os recuerdo la fórmula f de x menos f de a partido por x menos a. Donde pones la a, repito, en f de a y a, ahí no pones un menos, ¿vale? El menos lo haces en el límite y ese menos te va a afectar aquí, aunque no parezca, mirad. Te va a afectar aquí precisamente, ¿vale? Ahí es donde vamos a tener que tener cuidado con lo que significa ese menos. Ahora hablamos de ello, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a un cálculo muy facilón, que es qué significa esa f de 1. Os lo pongo por aquí, repito, esa f de 1, ¿qué es? Pues es que te vayas a la función y le preguntes cuánto vale en el 1, ¿no? Repito, f de 1 es irme a la función y preguntarle, oye, ¿dónde tengo que ir a sustituirte un x igual a 1? Os recuerdo, ahí pone x mayor o igual que 1, es decir, el x igual a 1 está ahí. Es decir, que te vengas a esa función y le sustituyas un 1. Vale, pues eso es irme a ese trozo de función y repito, sustituir x igual a 1. Sustituir x igual a 1. En este caso nos queda un 1, ¿verdad? Vale, pues con esto ya tenemos calculado, repito, este valor. Muy bien. Entonces, la única duda que vamos a plantear ahora es ¿qué narices es f de x? ¿Qué tengo que sustituir ahí? Porque a fin de cuentas yo tengo que hacer un límite. Repito, que estamos haciendo un límite lateral además para x tendiendo a 1 por la izquierda y yo se supone que aquí tengo que escribir cosas. Vale, en el denominador tengo x menos 1. En el numerador ya sabemos que tenemos algo menos 1. ¿Vale? Donde repito que es que este 1 que estoy restando es la caja naranja, ¿vale? Esto de ahí, que hemos dicho que f de 1 es igual a 1. Joder, muchos unos en el ejemplo que estoy poniendo, pero bueno, es lo que hay. Vale, os recuerdo, por si acaso alguien se pierde, f de x menos f de a partido por x menos a. Lo que pasa es que en este ejercicio tenemos la a igual a 1. Por cierto, ¿por qué he puesto ahí a igual a menos 1? Porque se me ha pirado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esto es el típico WhatsApp que me borraréis, supongo. Repito, es a igual a 1. Cuidado, que se me ha ido ahí al escribirlo. Bueno, pues solo me falta, insisto, saber qué narices tengo que escribir aquí para ya tener un límite digno en el que yo, pues hacer alguna cuenta, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que escribir ahí? Pues simplemente, fijaos, entendiendo que voy a hacer el límite para 1 por la izquierda, me voy a la función y le pregunto, oye, si yo te voy a sustituir cosas menores que 1, ¿dónde tengo que ir a hacer eso? Repito, me voy a la función y le pregunto, cosas menores que 1, ¿dónde las sustituyo? Menores que 1, ¿dónde la sustituyo? Aquí, ¿lo veis? De manera que me escribo un menos x más 2. Repito, menos x más 2. Ahí lo tenéis, ¿vale? Es muy importante saber hacer límites laterales, porque la cuenta que estoy haciendo es muy sencilla si te has repasado límites laterales. Si no, ni de coña, claro. Bueno, pues al final tenemos el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda. Bueno, en realidad ese 1 por la izquierda vais a ver que ya me da igual. Lo voy a escribir ya sin el lateral, ahora veréis por qué. Porque es que no es que me da igual, es que ya lo he aplicado. Es decir, cuando ya he elegido qué poner como f de x y me he ido a donde se me dejan sustituir cosas menores que 1, ya he decidido por ese límite lateral, ¿vale? Ese trabajo ya está hecho. Bueno, pues tenemos x menos 1 en el denominador y arriba un menos x más 2 menos 1. Eso es un menos x más 1. Menos x más 1. Eso es. Si me echáis cuentas, sale 0 partido por 0, es verdad. Pero es que es una indeterminación muy fácil de resolver en este caso. Repito, esto sale efectivamente 0 partido por 0. Vaya por Dios. Pero no es para tanto, porque es que enseguida a ojo vemos el recoloque. Mirad, tengo el límite para x tendiendo a 1
en el denominador tenía un x menos 1, y en el denominador, si saco factor común el menos, multiplica x menos 1. Vamos, que no me había dado cuenta que es que tengo el mismo factor arriba que abajo, ¿vale? Es decir, que estoy haciendo el límite para x tendiendo a 1 de un menos 1 partido por 1, que es menos 1, y el límite de una constante es la constante. Pues ya tenéis la derivada lateral por la izquierda. Esto significa que el muñecote este morado que yo pinto siempre, cuando se aproxima al punto x igual a 1 en esta función, nota pendiente negativa. Luego vamos a hacer el dibujo para que lo pilléis, ¿vale? Muy bien, de momento lo estoy haciendo solo analítico, sin dibujo. De hecho, para iros introduciendo para qué sirven todas estas cosas que estamos aprendiendo a hacer, para ir intuyendo cómo sería el dibujo. Bueno, voy a la otra derivada, f' en 1 por la derecha. O lo que es lo mismo, ya sabéis, el límite para x tendiendo a 1 por la derecha, eso es importantísimo, acordaos. Si me pides la derivada por la derecha, es que voy a hacer el límite por la derecha. Pero no cambia la definición de la derivada, es decir, vuelve a ser f de x menos f de 1 partido por x menos 1. Vuelve a ser clavado, ¿vale? Muy bien, el número naranja ya lo tienes, porque ese no atiende a chorradas de laterales y demás, ¿no? Esto es f de 1, eso es tajante. Esto ya lo has calculado, lo tenías calculado de antes, lo tenéis aquí. Era 1, ¿vale? Así que lo escribo tal cual. Ahora, amigo mío, lo que sí cambia es esto. Lo que sí cambia es que vas a sustituir por f de x. ¿Por qué? Porque ya ahora voy a sustituir allá donde se me deje sustituir cosas un pelín mayores que 1. Vale, y en la fórmula de f de x, ¿dónde se me deja sustituir cosas un pelín mayores que 1? Ahí pone explícitamente x mayor o igual que 1, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto, el límite que estoy calculando es el límite, mira, voy a ser muy guarro, otra vez, porque voy a sustituir muy poco. Vamos a ver, repito, lo que estoy calculando es el límite para x tendiendo a 1 por la derecha. Hemos dicho que en vez de f de x escribo el trozo correspondiente, que es x. En vez de f de 1 escribo el valor correspondiente, que es 1. Ahí lo tienes. Y en el denominador x menos 1, que lo dejo tal cual. Vale, este límite de x menos 1 entre x menos 1, claro, sale 1 menos 1 entre 1 menos 1, sale 0 partido por 0. O sea, me hacéis el límite y da 0 partido por 0. Pero qué chorrada, es que estamos haciendo un límite, mirad, para x tendiendo a 1. Otra vez, ya no le voy a poner... de hecho, es que ya no haría falta ni escribírselo ahí, ¿vale? Que es que ya no le voy a poner el 1 más, porque yo ya he tomado una decisión de en una función definida a trozos irme al trozo de la derecha. Ya he tomado esa decisión, ya no tengo que incidir en lo de que es un límite lateral, ¿vale? Muy bien, límite para x tendiendo a 1 de x menos 1 entre x menos 1. Veamos a ver si tienes el mismo polinomio arriba que abajo, mamarracho. Puedes tachar aquí, y tienes el límite para x tendiendo a 1. Repito, el límite para x tendiendo a 1 de un 1. Se nos va todo el numerador con todo el denominador. Y eso sale 1. Y descubrimos que tenemos un problemilla. Porque ¿qué ha pachado? Pues ha pachado que la derivada por un lado no sale lo mismo que la derivada por el otro. Aquí ha salido más 1, mientras que en el otro lado ha salido menos 1. ¿Vale? Entonces, primero yo voy a contestar así de memoria. ¿Cómo contestaríamos un ejercicio como este? A ver, en realidad, ya está, porque me pedían solo las derivadas laterales y punto, ¿no? Pero hombre, ya que estoy, voy a decir algo más. Voy a decir, mira, oye, una cosa, que es que f' en 1 por la izquierda ha salido diferente de f' en 1 por la derecha. Por lo tanto, decimos que f de x no es derivable en x igual a 1. No me lo pedías, pero ya que estoy te lo digo. F de x no es derivable en x igual a 1. ¿Vale? O lo que es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo, ¿eh? Lo que voy a escribir ahora. Que no existe la derivada. Repito, no puedo hablar de un valor f' en el 1. Porque por la derecha y por la izquierda salen cosas diferentes, ¿vale? Y de hecho, me vais a permitir que hasta os represente lo que está pasando. Me podéis decir, Álvaro, pero no lo pedían. Ya lo sé, no lo pedían, pero bueno. Pues vamos a explicar todavía todo lo que podamos las cosas, ¿no? A ver, teníamos una función, a ver que lo veo yo por aquí. Vale, mirad, os la enseño. Bueno, qué leche. La verdad es que... No, venga, lo voy a hacer. No voy a ser tan vago, ¿vale? Os voy a representar yo la función. Lo que pasa es que es verdad que esa representación la voy a hacer rápida, ¿vale? Mirad. Es decir, no voy a ser tan pesado como cuando he explicado representación de funciones. Me vais a permitir que aquí tire de que ya sabéis representar rectas, ¿verdad? Se supone, ¿vale? Por lo menos rectas sabemos. Vale, aquí tengo x e y. Madre mía, vaya x e y que acabo de escribir. Repito, aquí tengo x e y. Y bueno, pues por lo que veo en la función,
era diferente, estoy representando esa función, ¿vale? Era diferente a la derecha y a la izquierda del 1. Repito, era diferente a la derecha y a la izquierda del 1. Ahí me voy a marcar, vamos a ponerlo así, el x igual a 1, ¿lo veis? Lo estoy marcando ahí. Eso es. Vale, y a ver, para la derecha tengo que representar esta función f de x igual a x. Vale, f de x igual a x, pues hombre, tiene, a ver si lo hago bien, esta pinta. Empieza en altura 1, ¿vale? Y tiene justo pendiente unidad. Ahí lo tienes. Esto es f de x igual a x, ¿vale? Insisto, lo que acabo de representar es el trazo verde, ¿vale? Os acordáis de que he utilizado verde y rojo, ¿vale? Este es el trozo verde, que es el que represento a la derecha de x igual a 1. Vale, y luego tengo a la izquierda de x igual a 1 una recta menos x más 2. Repito, a la izquierda una recta menos x más 2. La recta menos x más 2, pues bueno, esta deberíais estudiarlo un poquillo, ver, ¿no?, el típico análisis de ver puntos de corte y demás, pero me vais a permitir que lo haga yo muy rápido. Mirad por aquí. Bueno, pues acabaremos estando de acuerdo en que la pinta que tiene es esta, mirad. Ahí está. Esa recta que acabo de pintar, mirad, os lo voy a poner muy chiquitillo por aquí. Esto, repito, es menos x más 2, que tiene, por cierto, el corte justo en x igual a, perdón, en altura 2, el corte para x igual a 0. Vale, y esta recta que acabo de representar es f de x igual a x, ¿vale? Que para x igual a 1, pues vale justo altura 1. De hecho, aquí quería representaros que esto tiene altura 1, eso es. Pero al final es la función f de x, como digo, definida en esos dos trozos, pero es una sola función. Por cierto que yo quería poneros aquí esto en rojo, que era como lo estaba representando en los trozos cuando los hemos escrito analíticamente, ¿vale? Ahí tenéis los dos trozos. Vale, pues ahora, a ver, ahí se ve. Ahora quiero que os imaginéis aquí, caminando por esa función, quiero que os imaginéis al muñecote, perdón, lo diré, morado, este que caminaba desde la derecha o que caminaba desde la izquierda. Mira que no sé por qué me río siempre que pienso en cómo pinto al muñecote este. Vamos a ver. Si yo le pregunto aquí a un señor, oye, ¿qué pendiente tienes? Un señor que está mirando al punto desde aquí, ¿vale? Este tío, ¿qué pendiente me dice que tiene? Hombre, me dice, a ver, estoy en una recta de pendiente positiva. Y otra vez no me dice, no, que está bajando. No, siempre la pendiente se mide en plan absoluto. Está sobre una recta verde creciente, ¿vale? Independientemente de que lo pintemos mirando para atrás, repito. Este señor está sobre una recta creciente. O sea, cuando se acerca al punto dice, oye, yo tengo una pendiente positiva, señor, ¿verdad? La pendiente que está viendo la hemos calculado. Repito, la pendiente que está viendo este tío es pendiente positiva más 1. Insisto, es que está en una rampa para arriba, ¿vale? Mirando como esté mirando. Vale, ¿y qué pasa con este tío? El que pinto yo aquí. Es decir, el que se aproxima desde la derecha, ¿vale? El que se aproxima, repito, desde la derecha. ¿Qué pasa con este tío? ¿Qué pendiente está viendo? Está diciendo, hombre, yo estoy en una rampa descendente. ¿Qué dices, cheñón? ¿Cómo que pendiente positiva? No, 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 no. Yo veo una pendiente negativa. A mí no me está costando nada moverme. Estoy bajando, ¿verdad? Repito, mientras que este dice pendiente positiva, este dice pendiente negativa. ¿Y qué ocurre? Pues que obviamente esto chisporrotea. Es decir, algo pasa en ese punto. En ese punto donde se unen los dos trozos de la función, pasa que la función no es derivable porque no vale lo mismo la derivada por un lado que la derivada por el otro, ¿vale? Repito, en ese punto, justo en ese punto, como por un lado no veo la misma pendiente que por otro, f de x es no derivable. En ese punto, ¿vale? Y aquí aprovecho para deciros dos cosas y ya os prometo que no os voy a brear mucho más. ¿Os dais cuenta de que el estudio de la derivabilidad tiene que ver con los picos de la función? Lo vamos a hablar en otro ejercicio, perdón, en otro vídeo, pero estudiar la derivabilidad de una función tiene que ver con decir si tiene picos o no tiene picos una función. Esta función tiene un pico y por eso no es derivable en el x igual a 1, ¿vale? Y otra cosa, ¿os dais cuenta de que no tiene que ver, por lo menos a priori, no es exactamente lo mismo que la continuidad? Porque, ojo, esta función, ¿cómo era en ese punto? ¿Es continua? Sí. Si me estudiáis la continuidad de la función en x igual a 1, te va a salir que sí es continua. Es continua, pero no es derivable. Y me apuráis ya que estoy, pues os lo voy a poner también, ¿no? Es verdad que esto, insisto, me estoy pasando 3 pueblos porque el ejercicio no pedía nada de esto, ¿vale? Voy a poner por aquí, pero sí es continua. Entonces, lo único que os acabo de hacer
Un pequeño spoiler de lo que vamos a ver en otro vídeo, que es el estudio de la continuidad y derivabilidad de una función. Que obviamente son cosas que tienen que ver, pero no es exactamente lo mismo estudiar la continuidad y la derivabilidad. La continuidad estudia si yo para dibujar una función tengo que levantar el boli y yo no tengo que levantar el boli para dibujar esta función. Sin embargo, la derivabilidad estudia si en ese trazo has pintado picos, ¿vale? Y efectivamente ahí hemos pintado una zona que no es suave, se dice, hemos pintado un pico y por lo tanto en ese punto la función no es derivable, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, me estoy pasando porque yo no quería aquí hablar de derivabilidad. Yo en este vídeo, que mira, se me ha quedado media orilla, solo quería hablaros de derivadas laterales, la fórmula de derivada lateral por la izquierda y derivada lateral por la derecha, haceros una pequeña mención de lo que es la derivabilidad de una función en un punto, que ocurre solo cuando las derivadas laterales coinciden, ¿vale? Y haceros un ejemplillo de, dada una función, que ojo, que se nos ha perdido ahí entre tanto gráfico, repito, ahí estaba la función definida a trozos, calcular las derivadas laterales. Lo que pasa es que ya que las he calculado y he visto que daban números distintos, pues bueno, me he calentado y te he dicho, mira, dándote números distintos, las derivadas laterales no coinciden, por lo tanto la función no es derivable en x igual a 1, por lo tanto no existe la derivada en x igual a 1, ¿vale? Y hasta te he hecho una representación para que entiendas por qué está pasando eso, ¿vale? Bueno, dejadme que compruebe, pero yo creo que con esto me quedo satisfecho con este vídeo. A ver. Mira, voy a añadir un pequeño extra, ¿vale? Que lo he visto y ya me he calentado ya del todo. Un pequeño extra, que es un obtener la función derivada. Repito, dada esa función, os voy a poner por aquí un extra. Esto se supone que era gordo. A ver. Repito, dada esa función, os voy a poner por aquí un pequeño extra, que es obtener f' de x. Amigo, a ver cómo haces esto. Entonces, me vais a permitir que os reescriba la función. Es muy fácil porque vamos a usar las tablas, pero es un momento en el que muchos cometemos un gazapo muchas veces, ¿vale? Repito, la función era esta, era f de x igual a, tenías dos trozos, menos x más 2 o x. Esto era si x era menor que 1, ¿verdad? Y esto era si x era mayor o igual que 1. Fenomenal. Vale, la pregunta es, ¿cómo se calcula la función derivada? Ojo, no te pido la derivabilidad en tal o la función o el valor de la derivada en el punto 1. No, no. Quiero que, déjate de leches. Calcúlame la f'. ¿Cómo se calcula la f'? Bueno, pues no es difícil la jugada, pero tenemos que pensar bien con la cabeza. Vamos a ver. Primero, yo tenía dos trozos, ¿os acordáis? Ya no me acuerdo de los colores cómo eran. Eran el trozo rojo y el trozo verde. Vale, pues básicamente me los derivas por separado. Me los derivas con las fórmulas de la derivada por separado, ya está. Es decir, el trozo rojo, vete a las tablas de derivadas. La derivada de menos x más 2, ¿os acordáis, no? Repito, la derivada respecto de x de una función menos x más 2, si os pido usar las tablas, coño, eso te da menos 1, ¿a que sí? Vale, pues tú me dices que la derivada del trozo rojo es menos 1. Eso es. Y repetimos para dónde era ese trozo rojo, en x menor que 1. Bien, y ahora vete al trozo verde. El trozo verde es x. Uy, madre mía, ¿qué ha salido ahí? Repito, el trozo verde es x. Eso es. Vale, y te pongo por aquí, vamos a ver, me lo llevo esto aquí. Y te digo que la derivada respecto de x, joder, es 1. ¿A que sí? Estoy diciendo de dónde me he sacado el trozo verde y de dónde me he sacado el trozo rojo. Vale, insisto, la derivada del otro trozo es 1. Ese es el trozo verde. Fíjate qué chorrada, ¿no? Me derivas por separar los dos trozos y fuera. Ya, pues cuidado una cosa, voy a hacer algo fatal. Que es repetir, que ahí ponía x mayor o igual que 1, ¿no? X mayor o igual que 1. La has cagado. ¿Por qué la has cagado? Porque me acabas de decir minutos antes que no existe la derivada en el 1. Si no existe la derivada en el 1, ¿a dónde vas, pedazo de mamarracho? Diciéndome que en el 1 la derivada es eso. El error lo has cometido en creerte que en el punto la derivada se puede calcular con las tablas. No. Cuando tienes una función definida a trozos, en el punto donde se juntan los trozos, la derivada te la tienes que calcular por definición. Y si no existe, pues no existe. Es decir, lo único que pasa es que me quitas de la definición, me quitas el igual a 1. Es decir, lo dejas como x mayor que 1. Si quieres indicar además que no existe el valor de la derivada f' en x igual a 1, pues adelante, repito, no existe esa derivada. Pero no hace falta decir esto, ¿vale? Esto se sobreentiende cuando me pones bien los intervalos de definición, ¿vale? Bueno, pues, moraleja, para calcular la derivada de una función a trozos,
te derivas por separado cada trozo, pero no seas animal, el valor de la derivada en el punto donde se juntan los trozos me lo calculas por las derivadas laterales. Y si coinciden, ese es el valor numérico de esa derivada, ¿vale? Y es la única forma de hacerlo bien, la única, ¿vale? Bueno, me he quedado contento con el extra y me he quedado contento con el vídeo, la verdad. Muy bien, sí señor. Aquí tenéis la explicación de derivadas laterales y el siguiente vídeo, ineludiblemente ya, a ver un segundo que lo vea, efectivamente es hablar de cómo se estudia la derivabilidad de una función, ¿ok? Pero venga, eso para otro momento. Hasta luego, chao.